La niebla en Avalon no es como la pintan en los cuentos de hadas. No huele a rocío fresco ni a flores de la mañana. Huele a ozono, a metal electrificado y al amargo aroma de hierbas quemadas en un ritual que salió mal. Es una niebla pesada, húmeda, que se pega a la piel como una mortaja helada. Se arrastra desde el lago, no como el clima, sino como un ser vivo, consciente, que palpa el mundo con dedos fríos. Los árboles en el linde del bosque de Avalon no crecen rectos. Se retuercen para alejarse de ella, sus ramas como manos artríticas. Los pájaros no cantan. El silencio aquí no es pacífico, es expectante. Es la respiración contenida de la tierra misma esperando. Y esta mañana la niebla ha traído algo consigo, algo que no pertenece al mundo de los hombres. Allí lo encuentran. Un caballero de la mesa redonda, Sir Balan, un hombre que se rió en la cara de ejércitos sajones enteros, un gigante con armadura de acero, pero ahora está encogido bajo un roble antiguo, tan antiguo como la propia isla. Sus ojos, antes agudos y llenos de vida, están completamente blancos de terror, lechosos, como si hubieran visto el vacío. Su boca está abierta de par en par, congelada en un grito silencioso que nunca llegó a escapar de sus pulmones. No hay sangre, ni una sola herida de espada o lanza. Su armadura está intacta, pero su piel, donde es visible, está fría al tacto y cubierta por un hongo pálido y enfermizo que parece haber crecido durante la noche, alimentándose de su miedo. Los druidas locales, hombres y mujeres que entienden los secretos de la tierra, se niegan a tocar el cuerpo. Se mantienen a distancia, con los rostros pálidos bajo sus capuchas, murmurando en el galés antiguo. Susurran que Sir Balan no fue asesinado por un hombre, ni siquiera por una bestia del bosque. Fue deshecho, desmantelado, borrado. Dicen que fue reclamado por una sombra que canta en la niebla, una voz que existía antes de que el primer hombre pusiera un pie en Bretaña. Esta no fue una baja de guerra, no fue un crimen pasional, fue una advertencia, un mensaje tallado en la carne y el terror de un hombre valiente dejado a la vista para que todos lo vieran. La historia, la que se cuenta en los salones iluminados de Camelot y se escribe en los libros de los monjes, nos legó una imagen conveniente de Morgana le Fay. La presentan como la hermanastra envidiosa, una bruja petulante y temperamental, movida por los celos infantiles hacia su hermano Arturo y su reina, Ginebra. La pintan como una villana de cuento, una sombra que se opone a la luz brillante de la mesa redonda. Es la hechicera malvada, la tentadora, la traidora, una mujer que usó magia negra por despecho, porque no podía tener el poder que creía merecer. Pero esa es la historia que escribieron los vencedores, la versión simple para un mundo que temía lo que no entendía. Sin embargo, si excavas más profundo, si buscas en los registros más antiguos y fragmentados en las canciones populares que los monjes no pudieron quemar, emerge un retrato completamente diferente. No el de una bruja celosa, sino el de una alta sacerdotisa de una fe moribunda, la última de un linaje que se remonta al amanecer de la isla. Pintan la imagen de una fuerza de la naturaleza, una entidad más antigua, más sabia y mucho más aterradora que la propia Camelot. Una mujer que no simplemente usaba la magia, sino que era un conducto para el poder elemental de la tierra misma, un poder que estaba siendo amenazado de extinción. Aquí es donde el verdadero horror comienza. La pregunta central que debemos hacernos no es si Morgana era malvada. La pregunta es, ¿qué sucede cuando la máscara de la hermana traidora, esa ficción conveniente, se cae y revela el rostro de una entidad que no ve Camelot como un premio a codiciar? ¿Qué pasa si ella veía el nuevo reino de Arturo, con su fe monoteísta, sus leyes de hierro y su desprecio por los viejos dioses, no como un rival, sino como una herejía? Como un cáncer que crecía en la tierra sagrada, una plaga que debía ser purgada a cualquier costo. Este misterio es el corazón de la oscuridad que vamos a explorar. Te invitamos a dejar de lado la leyenda que crees conocer, la historia de caballeros nobles y damiselas. Te invitamos a caminar por el bosque de Avalon en la noche, a escuchar los susurros en la niebla y a preguntarte, ¿quién era el verdadero monstruo? ¿La mujer que luchaba por preservar su mundo o los hombres que lo estaban destruyendo en nombre del progreso? Estamos a punto de desenterrar una verdad que ha sido enterrada durante siglos, una verdad que es mucho más aterradora que cualquier cuento de brujas. Esta no es la leyenda que te contaron de niño. Esta narrativa se sumerge en las raíces paganas y empapadas de sangre de Bretaña para desenterrar a la verdadera Morgana. No estamos interesados en la caricatura. Estamos buscando a la sacerdotisa. Vamos a rastrear su infancia en la isla de Avalon, un lugar que te helará la sangre. Un lugar donde la línea entre el mundo de los vivos y el de los muertos es tan tenue como la niebla que la envuelve, donde los sacrificios no eran un mito,
sino una necesidad. Analizaremos su tutela, no bajo hechiceros de torre, sino bajo fuerzas que anteceden al propio cristianismo, entidades que duermen bajo las colinas y hablan a través del musgo y la piedra. Diseccionaremos los actos de poder que fueron reescritos por la historia como magia negra, examinando cómo una curación podía ser vista como una maldición y cómo la protección de la tierra podía ser etiquetada como herejía. Veremos cómo cada milagro de Camelot tenía una sombra oscura proyectada desde Avalon. Y lo más importante, investigaremos cómo ella, una sola mujer contra el reino más poderoso de la cristiandad, orquestó la caída de Camelot. No por celos mezquinos hacia una reina, ni por un trono que despreciaba. Descubriremos cómo movió los hilos de la profecía, la sangre y la traición, no por un capricho personal, sino por un propósito cósmico y aterrador. Una guerra santa librada en las sombras donde el alma de Bretaña estaba en juego. Prepárate, porque la verdad sobre Morgana es más oscura que cualquier ficción. Para entender a Morgana que hizo temblar a un reino, primero hay que entender la cuna que la meció. Su infancia no transcurrió en los soleados patios de un castillo, sino en Avalon, la isla de la niebla. Y Avalon no era un lugar idílico de ensueño. Era un lugar húmedo, sombrío y sobre todo sensible. Un lugar donde la tierra misma tenía conciencia. El aire era pesado, olía constantemente a musgo mojado, a tierra removida y al humo de turba de las hogueras rituales. La isla era una entidad viva, y Morgana era su hija predilecta, nacida no solo de una madre, sino de la isla misma. El poder allí era antiguo, más antiguo que los romanos, más antiguo que el hierro. En Avalon, las líneas entre los mundos eran peligrosamente delgadas. La vida y la muerte no eran opuestos, sino vecinos que compartían una valla muy baja. Las sacerdotisas que la criaron, mujeres con ojos que parecían contener la sabiduría de las estrellas y la crueldad del mar, entendían esto. Enseñaron a Morgana que el equilibrio lo era todo. Y el equilibrio, en un lugar tan cargado de poder elemental, a veces exigía un precio muy alto. Los sacrificios no eran un mito oscuro. Eran una práctica necesaria, una forma de apaciguar a los espíritus de la tierra, de devolver la vida que se tomaba, de mantener la niebla y lo que había en ella a raya. La pequeña Morgana no jugaba como los otros niños. Mientras otros corrían y reían, ella era encontrada sentada, perfectamente quieta, en los círculos de piedra con los ojos cerrados. No estaba jugando, estaba comulgando. Escuchaba los latidos del corazón de la isla bajo la tierra. Sentía el fluir del poder en sus venas como una segunda sangre. Las otras sacerdotisas la observaban desde la distancia, sus rostros una mezcla de asombro y un miedo profundo y reverencial. Sabían lo que era. Era la elegida, la que había sido profetizada, aquella en quien el poder de Avalon se manifestaría en su forma más pura y peligrosa. Los primeros signos de su poder eran sutiles pero inconfundibles. Las plantas reaccionaban a su presencia de formas antinaturales. Un día, mientras estaba enfadada, un lecho de rosas blancas se marchitó y ennegreció a su paso, como si el invierno la siguiera. Otro día, un árbol joven que había sido alcanzado por un rayo y dado por muerto, floreció violentamente con solo su tacto, fuera de temporada, sus ramas cubiertas de flores vibrantes en pleno invierno. La naturaleza misma se doblegaba a sus emociones infantiles, y eso era lo que más asustaba a sus tutoras. Un poder tan grande no debería estar atado a los caprichos de una niña, pero su don más inquietante era su visión. Morgana veía cosas que los demás no podían, veía los ecos de los muertos. Para ella, la niebla de Avalon no estaba vacía, estaba llena de figuras pálidas y silenciosas, los espíritus de aquellos que habían muerto en la isla, o de aquellos que habían sido sacrificados a ella. Los veía caminar por los senderos, sus rostros borrosos por el tiempo. No les temía, hablaba con ellos, o más bien los escuchaba. Le contaban historias de la Bretaña antes de los hombres, de la magia cuando era salvaje e indómita. La comunidad de sacerdotisas la trataba con una extraña dualidad. Por un lado era la heredera, la futura alta sacerdotisa, y era reverenciada. Se inclinaban ante ella, le ofrecían las mejores porciones en las comidas rituales. Pero por otro lado había un miedo palpable. Evitaban tocarla innecesariamente. Las novicias más jóvenes a veces retrocedían cuando ella entraba en una habitación, como si un viento frío la acompañara. Morgana creció rodeada de este respeto helado, entendiendo desde muy temprana edad que ella era otra. No era humana en el mismo sentido que los demás. Su educación fue rigurosa y a menudo aterradora. No aprendió a coser o a cantar baladas. Aprendió los nombres secretos de las plantas que curan y las que matan. Aprendió a trazar sigilos en el aire que podían sellar una puerta o hacer que un hombre olvidara su propio nombre.
La llevaron a las cuevas más profundas bajo la isla, lugares donde la oscuridad era tan absoluta que parecía sólida, y la dejaron allí para que escuchara la voz de la tierra. Salió días después más pálida, más delgada, pero con un conocimiento aterrador brillando en sus ojos. Aprendió que la magia no era un truco, no era decir palabras y esperar un resultado. La magia era un intercambio, era dolor, era sacrificio, era voluntad. Para curar una herida tenías que tomar el dolor en ti misma. Para ver el futuro tenías que dejar que un fragmento del tiempo te quemara la mente. Para controlar la niebla tenías que convertirte en la niebla, fría, sin forma e implacable. Cada acto de poder la alejaba más de la simple humanidad, forjándola en algo más antiguo, algo que Avalon necesitaba para sobrevivir a lo que venía. El mundo exterior, el mundo de los hombres, era una amenaza constante. Los romanos habían llegado y se habían ido, dejando cicatrices en la tierra, pero ahora una nueva fe se extendía como una plaga desde el continente, el cristianismo. Sus sacerdotes con túnicas negras hablaban de un solo Dios, un Dios celoso que no toleraba a los espíos de los ríos, los bosques o las piedras. Llamaban herejía al poder de Avalon, demoníaca a la magia de la tierra. Construían sus iglesias de piedra sobre los antiguos lugares de poder, tratando de sofocar la magia bajo sus cimientos. Las sacerdotisas de Avalon vieron esto no solo como un desacuerdo teológico, sino como una declaración de guerra. Esta nueva fe, con sus leyes de hierro y su desprecio por la naturaleza, estaba matando la magia del mundo. La tierra misma se estaba volviendo sorda, el poder se retiraba. Avalon, que una vez fue el corazón palpitante de la magia de Bretaña, se estaba convirtiendo en un enclave asediado, una isla que retrocedía hacia la niebla, separándose del mundo de los hombres para sobrevivir. Morgana creció con este miedo, esta ira justa, esta convicción de que su mundo estaba siendo asesinado. Fue entonces cuando las visiones comenzaron a intensificarse. Morgana ya no solo veía los ecos de los muertos, sino que empezó a ver los futuros posibles, hebras de tiempo retorciéndose como serpientes. Vio un futuro de hierro y piedra, un futuro donde la niebla de Avalon se había disipado para siempre, donde los árboles cantores eran talados y los círculos de piedra eran derribados. Vio un águila brillante, el estandarte de Roma, transformarse en un dragón blanco y luego en una cruz dorada. Y en el centro de todo vio la figura de un rey. Este rey, profetizado por los hombres del nuevo Dios, traería la paz y la ley. Pero para Avalon, esta paz era la muerte. Esta ley era la erradicación. Morgana vio a este rey unir a Bretaña bajo una sola bandera y una sola fe. Y al hacerlo, limpiaría la isla de la vieja fe. Sería el campeón de la nueva era y el verdugo de la antigua. Las sacerdotisas confirmaron sus visiones. La profecía del rey único era conocida por ellas y temida, y sabían que este rey vendría de la sangre de Uther Pendragon. Entonces llegó el punto de quiebre, la decisión que sellaría el destino de Morgana y el de Bretaña. Uther Pendragon, el rey brutal y pragmático que luchaba por unificar el país, tenía una conexión con Avalon. Las sacerdotisas habían tratado con él antes, usando su poder para ayudarlo a cambio de que dejara la isla en paz. Pero ahora necesitaban algo más que un pacto de no agresión. Necesitaban ojos y oídos dentro de su corte. Necesitaban una forma de influir, de corromper, de detener la marea antes de que ahogara su mundo. La decisión fue tomada en el círculo de piedra más antiguo, en la noche más oscura del invierno. Morgana, apenas una mujer joven pero ya más poderosa que cualquiera de ellas, sería enviada a la corte de Uther Pendragon. Oficialmente sería como una dama de compañía, una rehén política para asegurar la paz entre la vieja fe y el nuevo rey, una forma de civilizar a la salvaje hija de Avalon. Pero la verdad era mucho más oscura. Morgana no iba como una dama, iba como una espía. Fue un sacrificio terrible para ella. Dejar Avalon, el único hogar que había conocido, la fuente de su poder, era como cortarse un miembro. El mundo de los hombres era ruidoso, olía a hierro, sudor y mentiras. Era un lugar brillante y duro que lastimaba sus ojos, acostumbrados a la suave luz de la niebla. Pero entendió la necesidad. Era la elegida, y esta era su carga. Debía ir al corazón del enemigo, aprender sus secretos, encontrar sus debilidades y proteger a su pueblo. Sus tutoras la prepararon para la misión. Le enseñaron a ocultar su poder, a sonreír dulcemente mientras sentía la podredumbre en el corazón de un hombre. Le enseñaron a usar su belleza no como vanidad, sino como un arma, una herramienta para desarmar. Le dieron amuletos ocultos, hierbas que podían crear ilusiones sutiles y una última advertencia: no olvides quién eres.
Eres la sangre de la isla. Eres nuestra venganza y nuestra esperanza. No dejes que su mundo te envenene. La partida fue silenciosa. No hubo lágrimas, solo la fría determinación. Mientras cruzaba el lago en la barcaza, la niebla de Avalon se aferró a ella, como si tratara de retenerla. Pudo sentir la isla llorar su partida, un dolor sordo y profundo en el fondo de su mente. Luego la niebla se separó, y vio la orilla del mundo de los hombres por primera vez como su prisión y su campo de batalla. El aire ya se sentía diferente, más delgado, vacío. Se sintió expuesta, desnuda sin el abrazo húmedo de la isla. Llegar a la corte de Uther fue un shock sensorial. El castillo era un lugar de piedra fría, antorchas humeantes y el hedor de demasiada gente en un solo lugar. Los caballeros eran ruidosos, las damas susurraban con veneno en sus sonrisas. La civilización le pareció bárbara, una farsa caótica comparada con el orden antiguo y deliberado de Avalon. Uther Pendragon era un hombre tosco, poderoso pero cegado por su propia arrogancia, y a su lado un consejero que la hizo sentir un escalofrío. Merlín. Morgana reconoció a Merlín por lo que era, o más bien por lo que había sido. Podía oler la magia en él, pero era una magia domesticada, torcida, un poder que debería haber pertenecido a la tierra, ahora puesto al servicio de un rey humano y su nuevo dios. Lo vio como el peor de los traidores, un renegado de su propia especie que había vendido su primogenitura por un lugar en el poder. Sus ojos se encontraron a través del gran salón, y fue una declaración de guerra silenciosa. Él supo que ella era un peligro, y ella supo que él era el obstáculo. Ella jugó su papel a la perfección, la princesa exótica y tímida de la misteriosa Avalon. Era callada, observadora, y los hombres la veían como un adorno, las mujeres como una curiosidad. Pero bajo esa fachada, Morgana estaba trabajando. Estaba escuchando, aprendiendo la política de la corte, las lealtades, los miedos. Usaba toques sutiles de su poder. Una palabra susurrada que sembraba la duda. Un sueño inducido que convertía a un aliado de Uther en un enemigo. Era una sombra en el corazón brillante del reino. Uther, sin embargo, estaba obsesionado con su propia línea de sangre, con tener un heredero que continuara su legado. Morgana observó sus maquinaciones, su lujuria y su violencia con una fría distancia. Vio cómo la política y la guerra de los hombres se basaban no en la necesidad o el equilibrio, sino en el ego, la codicia y el miedo a la muerte. Le pareció increíblemente primitivo. Su gente, la gente de Avalon, luchaba por la supervivencia de su mundo. Estos hombres luchaban por trozos de tierra y títulos vacíos. Mientras estaba en la corte, su conexión con Avalon se debilitaba. Era como tratar de respirar bajo el agua. Tenía que realizar rituales en secreto, a medianoche, en el bosque más allá del castillo, solo para recargar su poder, para recordar quién era. La tierra alrededor de Camelot estaba dormida, casi muerta, bajo el peso de las iglesias y las granjas. Se sentía aislada, una loba solitaria en una jauría de ovejas, pero una loba que escondía colmillos muy largos y afilados. El tiempo pasó, y Morgana se convirtió en una parte aceptada de la corte, aunque siempre temida. Se había ganado la reputación de ser sabia, quizás demasiado sabia. La gente acudía a ella en busca de curas para dolencias menores, y ella se las daba, usando el conocimiento de las hierbas de Avalon. Pero siempre había un precio, una pequeña información, un favor que se le debía. Estaba construyendo su propia red de influencia, una red de sombras dentro de la corte de Uther. Vio la caída de Uther, su obsesión que lo llevó a la ruina. Vio las intrigas que llevaron a la concepción de Arturo, un niño nacido de la traición, el engaño y la magia de Merlín. Merlín, el gran traidor, usando el poder de la tierra para cumplir una profecía de los hombres, para crear al mismo rey que Morgana sabía que destruiría su mundo. El odio que sentía por el mago era una cosa fría y pura, un bloque de hielo en su corazón. Y entonces, años después, tras el caos que siguió a la muerte de Uther, llegó el momento que ella había temido y esperado. La profecía se estaba cumpliendo. El niño Arturo, criado en secreto, regresó. Era apenas un muchacho brillante y lleno de una confianza ingenua, con los ojos puestos en un futuro que él creía justo. Fue llevado al salón del trono, el heredero revelado, el futuro rey, y Morgana estaba allí, observando desde las sombras del salón. Sus ojos se encontraron. Él la miró con curiosidad, tal vez incluso con el afecto de un hermano perdido hace mucho tiempo. Le habían contado de ella, su media hermana, la hechicera de Avalon. Él le sonrió, una sonrisa abierta y honesta, la sonrisa del futuro de Bretaña. Pero cuando Morgana lo miró, no vio a un hermano, no vio a un niño, no sintió ningún lazo de sangre, ninguna calidez familiar. Vio la profecía hecha carne. Ella miró a Arturo,
el joven rey con la corona recién puesta y vio al hombre que había sido profetizado para destruir su mundo. Vio al campeón del nuevo Dios, al hombre que llamaría herejes a sus sacerdotisas y demonios a sus dioses. Vio al leñador que vendría a talar el bosque sagrado. Vio al asesino de su madre, de su hogar, de su fe. En ese momento cualquier humanidad que le quedara, cualquier duda sobre su misión, se quemó y se convirtió en cenizas. Supo entonces que no había esperanza de paz. No podía haber coexistencia. La profecía era clara. Uno de sus mundos debía morir para que el otro viviera. Y Morgana, la alta sacerdotisa de Avalon, la hija de la isla, la elegida del viejo camino, hizo un juramento silencioso en ese salón lleno de vítores. Juró que no sería su mundo el que cayera. Miró al joven Arturo, el símbolo de todo lo que odiaba, y supo que tendría que corromperlo, quebrarlo y, si era necesario, destruirlo. El juego había comenzado. Merlín había puesto a su rey en el tablero, pero Morgana no era un peón en su juego, era la jugadora oponente. Había pasado años aprendiendo las debilidades del mundo de los hombres, sus pequeñas traiciones, su codicia, su fe frágil. Ahora usaría todo ese conocimiento contra ellos. Usaría sus propias virtudes, su honor y su lealtad, como armas para desmantelar su brillante reino desde adentro, pieza por pieza. La tensión en esa primera mirada fue el verdadero comienzo de la guerra. No una guerra de ejércitos y espadas, aunque eso vendría después, sino una guerra de magia e ideología, una guerra por el alma de Bretaña. Merlín quería orden, unificado bajo un rey y un dios. Morgana quería que la magia salvaje y elemental de la tierra permaneciera libre, incluso si eso significaba el caos. Y Arturo, el brillante y condenado Arturo, estaba en el centro de todo, el premio y la víctima en una batalla mucho más antigua que él. Morgana se inclinó ante su nuevo rey, su rostro una máscara de sumisión y bienvenida familiar. «Mi rey», dijo, y su voz fue suave como la seda, pero fría como la niebla de Avalon. Y mientras se arrodillaba sintió el poder de la isla responder a su llamado, un frío zumbido de aprobación en su sangre. La espía se había convertido en la insurgente. El escenario estaba listo y el primer acto de la tragedia de Camelot estaba a punto de comenzar. Ella sería la autora de su caída. La infancia de Morgana en Avalon no fue un preludio, fue el primer capítulo de su guerra. No estaba reaccionando hacia Arturo. Ella lo estaba esperando. Cada lección, cada sacrificio, cada momento de comunión con la tierra la había estado preparando para esto. No era una villana que surgió de los celos. Era una soldado en una guerra santa que había comenzado mucho antes de su nacimiento. Una guerra que estaba decidida a ganar, sin importar el costo. La dualidad de su crianza la había hecho perfecta para esta tarea. La reverencia le dio un sentido de destino, la convicción de que sus acciones eran justas. El miedo que inspiraba le enseñó a ser despiadada, a entender que el poder no se comparte, se toma. Las otras sacerdotisas la habían temido, pero también la habían necesitado. La veían como su salvadora, su arma más afilada. Y ahora, esa arma estaba desenvainada y apuntaba directamente al corazón de Camelot. El contexto histórico de la época, la lucha entre el paganismo moribundo y el cristianismo en ascenso, no era un telón de fondo para Morgana. Era el aire que respiraba. No era una cuestión de qué Dios era mejor, era una cuestión de supervivencia. La nueva fe exigía exclusividad, exigía que todos los demás dioses se arrodillaran o fueran destruidos. Para Morgana, esto era el colmo de la arrogancia, una blasfemia contra la tierra misma que era madre de miles de dioses y espíritus, no solo de uno. Su motivación, por lo tanto, no era el poder personal, al menos no al principio, era la preservación. Quería proteger Avalon, proteger los círculos de piedra, los espíritus del agua y los antiguos pactos. Arturo y su mesa redonda, con su caballería y sus misiones santas, eran una amenaza existencial. Cada iglesia que construían era una tumba sobre un lugar de poder. Cada demonio pagano que mataban era un espíritu de la naturaleza que era silenciado para siempre. El quiebre, el momento en que fue enviada a Úter, no fue una expulsión, fue un despliegue. Fue el momento en que Avalon pasó de una estrategia defensiva a una ofensiva. Morgana no fue enviada a aprender las costumbres del mundo de los hombres, fue enviada a aprender a desmantelarlo. Fue un acto de infiltración deliberado, una decisión fría y calculada de las sacerdotisas para colocar a su agente más poderosa en el centro neurálgico del enemigo. Y así, cuando vio a Arturo, no vio al niño que podría haber sido su hermano en otras circunstancias. Vio la encarnación de la invasión cultural y religiosa que estaba matando a su pueblo. Vio al peón de Merlín, al títere de la nueva fe, al destructor de mundos.
Su destino no era ser su hermana celosa. Su destino era ser su némesis, la sombra que inevitablemente se alzaría para encontrarse con su luz brillante y cegadora. La tragedia de Morgana entonces no es que se volviera malvada, es que nació para una guerra que no podía ganar sin perderse a sí misma. Para luchar contra el orden de Arturo tendría que abrazar el caos. Para luchar contra su fe unificada tendría que desatar horrores antiguos. Para salvar su mundo tendría que estar dispuesta a quemar el de ellos. Y mientras estaba arrodillada ante él con el corazón latiendo con la fría determinación de la piedra de Avalon, supo que estaba dispuesta a pagar ese precio. La corte de Camelot celebró la llegada de su nuevo rey sin saber que entre ellos, vestida de seda y sonriendo suavemente, estaba la mujer que sería su perdición. La heredera de la niebla se había instalado en el corazón de la montaña y estaba lista para comenzar a cavar la tumba del reino desde adentro. El terror de Morgana no comenzaría con explosiones de magia, sino con un susurro, una semilla de duda, un toque frío en la oscuridad. Y ya había comenzado. La primera fase de su vida había terminado. La estudiante se había convertido en la maestra, la hija de la isla se había convertido en su espada. Ahora, en los pasillos iluminados de Camelot, comenzaría la verdadera lección. Cómo un solo individuo, armado con un propósito antiguo y un poder elemental, puede desmantelar el imperio más poderoso desde adentro. Morgana Le Fay había llegado, y el mundo de los hombres nunca volvería a ser el mismo. Para entender a Morgana que hizo temblar a un reino, primero hay que entender la cuna que la meció. Su infancia no transcurrió en los soleados patios de un castillo, sino en Avalon, la isla de la niebla. Y Avalon no era un lugar idílico de ensueño, era un lugar húmedo, sombrío y sobre todo sensible. Un lugar donde la tierra misma tenía conciencia. El aire era pesado, olía constantemente a musgo mojado, a tierra removida y al humo de turba de las hogueras rituales. La isla era una entidad viva y Morgana era su hija predilecta, nacida no solo de una madre, sino de la isla misma. El poder allí era antiguo, más antiguo que los romanos, más antiguo que el hierro. En Avalon, las líneas entre los mundos eran peligrosamente delgadas. La vida y la muerte no eran opuestos, sino vecinos que compartían una valla muy baja. Las sacerdotisas que la criaron, mujeres con ojos que parecían contener la sabiduría de las estrellas y la crueldad del mar, entendían esto. Enseñaron a Morgana que el equilibrio lo era todo. Y el equilibrio en un lugar tan cargado de poder elemental a veces exigía un precio muy alto. Los sacrificios no eran un mito oscuro, eran una práctica necesaria, una forma de apaciguar a los espíritus de la tierra, de devolver la vida que se tomaba, de mantener la niebla y lo que había en ella a raya. La pequeña Morgana no jugaba como los otros niños. Mientras otros corrían y reían, ella era encontrada sentada perfectamente quieta en los círculos de piedra, con los ojos cerrados. No estaba jugando. Estaba comulgando, escuchaba los latidos del corazón de la isla bajo la tierra, sentía el fluir del poder en sus venas como una segunda sangre. Las otras sacerdotisas la observaban desde la distancia, sus rostros una mezcla de asombro y un miedo profundo y reverencial. Sabían lo que era. Era la elegida, la que había sido profetizada, aquella en quien el poder de Avalon se manifestaría en su forma más pura y peligrosa. Los primeros signos de su poder eran sutiles pero inconfundibles. Las plantas reaccionaban a su presencia de formas antinaturales. Un día, mientras estaba enfadada, un lecho de rosas blancas se marchitó y ennegreció a su paso, como si el invierno la siguiera. Otro día, un árbol joven que había sido alcanzado por un rayo y dado por muerto, floreció violentamente con solo su tacto, fuera de temporada, sus ramas cubiertas de flores vibrantes en pleno invierno. La naturaleza misma se doblegaba a sus emociones infantiles, y eso era lo que más asustaba a sus tutoras. Un poder tan grande no debería estar atado a los caprichos de una niña, pero su don más inquietante era su visión. Morgana veía cosas que los demás no podían, veía los ecos de los muertos. Para ella, la niebla de Avalon no estaba vacía, estaba llena de figuras pálidas y silenciosas, los espíritus de aquellos que habían muerto en la isla o de aquellos que habían sido sacrificados a ella. Los veía caminar por los senderos, sus rostros borrosos por el tiempo. No les temía. Hablaba con ellos, o más bien los escuchaba. Le contaban historias de la Bretaña antes de los hombres, de la magia cuando era salvaje e indómita. La comunidad de sacerdotisas la trataba con una extraña dualidad. Por un lado era la heredera, la futura alta sacerdotisa, y era reverenciada. Se inclinaban ante ella, le ofrecían las mejores porciones en las comidas rituales. Pero por otro lado había un miedo palpable. Evitaban tocarla innecesariamente. Las novicias más jóvenes a veces retrocedían cuando ella entraba en una habitación,
como si un viento frío la acompañara. Morgana creció rodeada de este respeto helado, entendiendo desde muy temprana edad que ella era otra. No era humana en el mismo sentido que los demás. Su educación fue rigurosa y a menudo aterradora. No aprendió a coser o a cantar baladas. Aprendió los nombres secretos de las plantas que curan y las que matan. Aprendió a trazar sigilos en el aire que podían sellar una puerta o hacer que un hombre olvidara su propio nombre. La llevaron a las cuevas más profundas bajo la isla, lugares donde la oscuridad era tan absoluta que parecía sólida, y la dejaron allí para que escuchara la voz de la tierra. Salió días después más pálida, más delgada, pero con un conocimiento aterrador brillando en sus ojos. Aprendió que la magia no era un truco, no era decir palabras y esperar un resultado. La magia era un intercambio, era dolor, era sacrificio, era voluntad. Para curar una herida tenías que tomar el dolor en ti misma. Para ver el futuro tenías que dejar que un fragmento del tiempo te quemara la mente. Para controlar la niebla tenías que convertirte en la niebla, fría, sin forma e implacable. Cada acto de poder la alejaba más de la simple humanidad, forjándola en algo más antiguo, algo que Avalon necesitaba para sobrevivir a lo que venía. El mundo exterior, el mundo de los hombres, era una amenaza constante. Los romanos habían llegado y se habían ido, dejando cicatrices en la tierra, pero ahora una nueva fe se extendía como una plaga desde el continente, el cristianismo. Sus sacerdotes con túnicas negras hablaban de un solo Dios, un Dios celoso que no toleraba a los espíritus de los ríos, los bosques o las piedras. Llamaban herejía al poder de Avalon, demoníaca a la magia de la tierra. Construían sus iglesias de piedra sobre los antiguos lugares de poder, tratando de sofocar la magia bajo sus cimientos. Las sacerdotisas de Avalon vieron esto no solo como un desacuerdo teológico, sino como una declaración de guerra. Esta nueva fe, con sus leyes de hierro y su desprecio por la naturaleza, estaba matando la magia del mundo. La tierra misma se estaba volviendo sorda, el poder se retiraba. Avalon, que una vez fue el corazón palpitante de la magia de Bretaña, se estaba convirtiendo en un enclave asediado, una isla que retrocedía hacia la niebla, separándose del mundo de los hombres para sobrevivir. Morgana creció con este miedo, esta ira justa, esta convicción de que su mundo estaba siendo asesinado. Fue entonces cuando las visiones comenzaron a intensificarse. Morgana ya no solo veía los ecos de los muertos, sino que empezó a ver los futuros posibles, hebras de tiempo retorciéndose como serpientes. Vio un futuro de hierro y piedra, un futuro donde la niebla de Avalon se había disipado para siempre, donde los árboles cantores eran talados y los círculos de piedra eran derribados. Vio un águila brillante, el estandarte de Roma, transformarse en un dragón blanco y luego en una cruz dorada. Y en el centro de todo vio la figura de un rey. Este rey, profetizado por los hombres del nuevo Dios, traería la paz y la ley. Pero para Avalon, esta paz era la muerte. Esta ley era la erradicación. Morgana vio a este rey unir a Bretaña bajo una sola bandera y una sola fe. Y al hacerlo, limpiaría la isla de la vieja fe. Sería el campeón de la nueva era y el verdugo de la antigua. Las sacerdotisas confirmaron sus visiones. La profecía del rey único era conocida por ellas y temida, y sabían que este rey vendría de la sangre de Uther Pendragon. Entonces llegó el punto de quiebre, la decisión que sellaría el destino de Morgana y el de Bretaña. Uther Pendragon, el rey brutal y pragmático que luchaba por unificar el país, tenía una conexión con Avalon. Las sacerdotisas habían tratado con él antes, usando su poder para ayudarlo a cambio de que dejara la isla en paz. Pero ahora necesitaban algo más que un pacto de no agresión. Necesitaban ojos y oídos dentro de su corte. Necesitaban una forma de influir, de corromper, de detener la marea antes de que ahogara su mundo. La decisión fue tomada en el círculo de piedra más antiguo, en la noche más oscura del invierno. Morgana, apenas una mujer joven pero ya más poderosa que cualquiera de ellas, sería enviada a la corte de Uther Pendragon. Oficialmente sería como una dama de compañía, una rehén política para asegurar la paz entre la vieja fe y el nuevo rey, una forma de civilizar a la salvaje hija de Avalon. Pero la verdad era mucho más oscura. Morgana no iba como una dama, iba como una espía. Fue un sacrificio terrible para ella. Dejar Avalon, el único hogar que había conocido, la fuente de su poder, era como cortarse un miembro. El mundo de los hombres era ruidoso, olía a hierro, sudor y mentiras. Era un lugar brillante y duro que lastimaba sus ojos, acostumbrados a la suave luz de la niebla. Pero entendió la necesidad. Era la elegida, y esta era su carga. Debía ir al corazón del enemigo,
aprender sus secretos, encontrar sus debilidades y proteger a su pueblo. Sus tutoras la prepararon para la misión. Le enseñaron a ocultar su poder, a sonreír dulcemente mientras sentía la podredumbre en el corazón de un hombre. Le enseñaron a usar su belleza no como vanidad, sino como un arma, una herramienta para desarmar. Le dieron amuletos ocultos, hierbas que podían crear ilusiones sutiles y una última advertencia. No olvides quién eres. Eres la sangre de la isla. Eres nuestra venganza y nuestra esperanza. No dejes que su mundo te envenene. La partida fue silenciosa. No hubo lágrimas, solo la fría determinación. Mientras cruzaba el lago en la barcaza, la niebla de Avalon se aferró a ella, como si tratara de retenerla. Pudo sentir la isla llorar su partida, un dolor sordo y profundo en el fondo de su mente. Luego la niebla se separó, y vio la orilla del mundo de los hombres por primera vez como su prisión y su campo de batalla. El aire ya se sentía diferente, más delgado, vacío. Se sintió expuesta, desnuda sin el abrazo húmedo de la isla. Llegar a la corte de Uther fue un shock sensorial. El castillo era un lugar de piedra fría, antorchas humeantes y el hedor de demasiada gente en un solo lugar. Los caballeros eran ruidosos, las damas susurraban con veneno en sus sonrisas. La civilización le pareció bárbara, una farsa caótica comparada con el orden antiguo y deliberado de Avalon. Uther Pendragon era un hombre tosco, poderoso pero cegado por su propia arrogancia, y a su lado un consejero que la hizo sentir un escalofrío. Merlín. Morgana reconoció a Merlín por lo que era, o más bien por lo que había sido. Podía oler la magia en él, pero era una magia domesticada, torcida, un poder que debería haber pertenecido a la tierra, ahora puesto al servicio de un rey humano y su nuevo dios. Lo vio como el peor de los traidores, un renegado de su propia especie que había vendido su primogenitura por un lugar en el poder. Sus ojos se encontraron a través del gran salón, y fue una declaración de guerra silenciosa. Él supo que ella era un peligro, y ella supo que él era el obstáculo. Ella jugó su papel a la perfección, la princesa exótica y tímida de la misteriosa Avalon. Era callada, observadora, y los hombres la veían como un adorno, las mujeres como una curiosidad. Pero bajo esa fachada, Morgana estaba trabajando. Estaba escuchando, aprendiendo la política de la corte, las lealtades, los miedos. Usaba toques sutiles de su poder. Una palabra susurrada que sembraba la duda. Un sueño inducido que convertía a un aliado de Uther en un enemigo. Era una sombra en el corazón brillante del reino. Uther, sin embargo, estaba obsesionado con su propia línea de sangre, con tener un heredero que continuara su legado. Morgana observó sus maquinaciones, su lujuria y su violencia con una fría distancia. Vio cómo la política y la guerra de los hombres se basaban no en la necesidad o el equilibrio, sino en el ego, la codicia y el miedo a la muerte. Le pareció increíblemente primitivo. Su gente, la gente de Avalon, luchaba por la supervivencia de su mundo. Estos hombres luchaban por trozos de tierra y títulos vacíos. Mientras estaba en la corte, su conexión con Avalon se debilitaba. Era como tratar de respirar bajo el agua. Tenía que realizar rituales en secreto, a medianoche, en el bosque más allá del castillo, solo para recargar su poder, para recordar quién era. La tierra alrededor de Camelot estaba dormida, casi muerta, bajo el peso de las iglesias y las granjas. Se sentía aislada, una loba solitaria en una jauría de ovejas, pero una loba que escondía colmillos muy largos y afilados. El tiempo pasó, y Morgana se convirtió en una parte aceptada de la corte, aunque siempre temida. Se había ganado la reputación de ser sabia, quizás demasiado sabia. La gente acudía a ella en busca de curas para dolencias menores, y ella se las daba, usando el conocimiento de las hierbas de Avalon. Pero siempre había un precio, una pequeña información, un favor que se le debía. Estaba construyendo su propia red de influencia, una red de sombras dentro de la corte de Uther. Vio la caída de Uther, su obsesión que lo llevó a la ruina. Vio las intrigas que llevaron a la concepción de Arturo, un niño nacido de la traición, el engaño y la magia de Merlín. Merlín, el gran traidor, usando el poder de la tierra para cumplir una profecía de los hombres, para crear al mismo rey que Morgana sabía que destruiría su mundo. El odio que sentía por el mago era una cosa fría y pura, un bloque de hielo en su corazón. Y entonces, años después, tras el caos que siguió a la muerte de Uther, llegó el momento que ella había temido y esperado. La profecía se estaba cumpliendo. El niño Arturo, criado en secreto, regresó. Era apenas un muchacho brillante y lleno de una confianza ingenua, con los ojos puestos en un futuro que él creía justo. Fue llevado al salón del trono, el heredero revelado, el futuro rey, y Morgana estaba allí, observando desde las sombras del salón. Sus ojos se encontraron.
Él la miró con curiosidad, tal vez incluso con el afecto de un hermano perdido hace mucho tiempo. Le habían contado de ella, su media hermana, la hechicera de Avalon. Él le sonrió, una sonrisa abierta y honesta, la sonrisa del futuro de Bretaña. Pero cuando Morgana lo miró, no vio a un hermano, no vio a un niño, no sintió ningún lazo de sangre, ninguna calidez familiar. Vio la profecía hecha carne. Ella miró a Arturo, el joven rey con la corona recién puesta, y vio al hombre que había sido profetizado para destruir su mundo. Vio al campeón del nuevo dios, al hombre que llamaría herejes a sus sacerdotisas y demonios a sus dioses. Vio al leñador que vendría a talar el bosque sagrado. Vio al asesino de su madre, de su hogar, de su fe. En ese momento cualquier humanidad que le quedara, cualquier duda sobre su misión, se quemó y se convirtió en cenizas. Supo entonces que no había esperanza de paz. No podía haber coexistencia. La profecía era clara. Uno de sus mundos debía morir para que el otro viviera. Y Morgana, la alta sacerdotisa de Avalon, la hija de la isla, la elegida del viejo camino, hizo un juramento silencioso en ese salón lleno de vítores. Juró que no sería su mundo el que cayera. Miró al joven Arturo, el símbolo de todo lo que odiaba, y supo que tendría que corromperlo, quebrarlo y, si era necesario, destruirlo. El juego había comenzado. Merlín había puesto a su rey en el tablero, pero Morgana no era un peón en su juego, era la jugadora oponente. Había pasado años aprendiendo las debilidades del mundo de los hombres, sus pequeñas traiciones, su codicia, su fe frágil. Ahora usaría todo ese conocimiento contra ellos. Usaría sus propias virtudes, su honor y su lealtad, como armas para desmantelar su brillante reino desde adentro, pieza por pieza. La tensión en esa primera mirada fue el verdadero comienzo de la guerra. No una guerra de ejércitos y espadas, aunque eso vendría después, sino una guerra de magia e ideología, una guerra por el alma de Bretaña. Merlín quería orden, unificado bajo un rey y un dios. Morgana quería que la magia salvaje y elemental de la tierra permaneciera libre, incluso si eso significaba el caos. Y Arturo, el brillante y condenado Arturo, estaba en el centro de todo, el premio y la víctima en una batalla mucho más antigua que él. Morgana se inclinó ante su nuevo rey, su rostro una máscara de sumisión y bienvenida familiar. «Mi rey», dijo, y su voz fue suave como la seda, pero fría como la niebla de Avalon. Y mientras se arrodillaba sintió el poder de la isla responder a su llamado, un frío zumbido de aprobación en su sangre. La espía se había convertido en la insurgente. El escenario estaba listo y el primer acto de la tragedia de Camelot estaba a punto de comenzar. Ella sería la autora de su caída. La infancia de Morgana en Avalon no fue un preludio, fue el primer capítulo de su guerra. No estaba reaccionando hacia Arturo. Ella lo estaba esperando. Cada lección, cada sacrificio, cada momento de comunión con la tierra la había estado preparando para esto. No era una villana que surgió de los celos. Era una soldado en una guerra santa que había comenzado mucho antes de su nacimiento. Una guerra que estaba decidida a ganar, sin importar el costo. La dualidad de su crianza la había hecho perfecta para esta tarea. La reverencia le dio un sentido de destino, la convicción de que sus acciones eran justas. El miedo que inspiraba le enseñó a ser despiadada, a entender que el poder no se comparte, se toma. Las otras sacerdotisas la habían temido, pero también la habían necesitado. La veían como su salvadora, su arma más afilada. Y ahora, esa arma estaba desenvainada y apuntaba directamente al corazón de Camelot. El contexto histórico de la época, la lucha entre el paganismo moribundo y el cristianismo en ascenso, no era un telón de fondo para Morgana. Era el aire que respiraba. No era una cuestión de qué dios era mejor, era una cuestión de supervivencia. La nueva fe exigía exclusividad, exigía que todos los demás dioses se arrodillaran o fueran destruidos. Para Morgana, esto era el colmo de la arrogancia, una blasfemia contra la tierra misma que era madre de miles de dioses y espíritus, no solo de uno. Su motivación, por lo tanto, no era el poder personal, al menos no al principio, era la preservación. Quería proteger Avalon, proteger los círculos de piedra, los espíritus del agua y los antiguos pactos. Arturo y su mesa redonda, con su caballería y sus misiones santas, eran una amenaza existencial. Cada iglesia que construían era una tumba sobre un lugar de poder. Cada demonio pagano que mataban era un espíritu de la naturaleza que era silenciado para siempre. El quiebre, el momento en que fue enviada a Uther, no fue una expulsión, fue un despliegue. Fue el momento en que Avalon pasó de una estrategia defensiva a una ofensiva. Morgana no fue enviada a aprender las costumbres del mundo de los hombres, fue enviada a aprender a desmantelarlo.
Fue un acto de infiltración deliberado, una decisión fría y calculada de las sacerdotisas para colocar a su agente más poderosa en el centro neurálgico del enemigo. Y así, cuando vio a Arturo, no vio al niño que podría haber sido su hermano en otras circunstancias. Vio la encarnación de la invasión cultural y religiosa que estaba matando a su pueblo. Vio al peón de Merlín, al títere de la nueva fe, al destructor de mundos. Su destino no era ser su hermana celosa. Su destino era ser su némesis, la sombra que inevitablemente se alzaría para encontrarse con su luz brillante y cegadora. La tragedia de Morgana entonces no es que se volviera malvada, es que nació para una guerra que no podía ganar sin perderse a sí misma. Para luchar contra el orden de Arturo, tendría que abrazar el caos. Para luchar contra su fe unificada, tendría que desatar horrores antiguos. Para salvar su mundo, tendría que estar dispuesta a quemar el de ellos. Y mientras estaba arrodillada ante él con el corazón latiendo con la fría determinación de la piedra de Avalon, supo que estaba dispuesta a pagar ese precio. La corte de Camelot celebró la llegada de su nuevo rey, sin saber que entre ellos, vestida de seda y sonriendo suavemente, estaba la mujer que sería su perdición. La heredera de la niebla se había instalado en el corazón de la montaña y estaba lista para comenzar a cavar la tumba del reino desde adentro. El terror de Morgana no comenzaría con explosiones de magia, sino con un susurro, una semilla de duda, un toque frío en la oscuridad. Y ya había comenzado. El ascenso de Arturo al trono fue rápido, casi predestinado, guiado por la mano visible de Merlín. Camelot floreció. Se convirtió en un faro de la nueva era. Brillante, ruidoso y lleno de una arrogancia justa. Construyeron una gran catedral en el corazón de la ciudad, sus campanas de bronce repicando a horas fijas, un sonido metálico y antinatural que Morgana sentía como golpes físicos. Las leyes de Arturo, basadas en el honor cristiano y la lógica romana, reemplazaron los antiguos pactos de la tierra. La caballería de la mesa redonda, en su celo por civilizar el país, comenzó su cruzada. Este fue el punto de inflexión. Para Morgana, esto no era progreso, era una profanación. Vio cómo los caballeros, en sus nobles misiones, talaban bosques sagrados porque eran guaridas de espíritus malignos. Vio cómo drenaban pantanos donde vivían antiguas entidades del agua, llamándolos pestilentes. Y lo peor de todo, las antiguas estatuas de piedra, los rostros sin ojos de los dioses que habían velado por Bretaña durante milenios, fueron derribadas. Las rompieron para construir los cimientos de sus iglesias. Cada golpe de martillo era una herida en el cuerpo de la isla, y Morgana sentía cada uno de ellos. La fe de Morgana, el viejo camino, ya no era simplemente ignorada, ahora era activamente perseguida. Fue etiquetada como herejía. Las curanderas de las aldeas, mujeres que poseían un fragmento del antiguo conocimiento de Avalon, comenzaron a ser vistas con sospecha, llamadas brujas. El nuevo orden de Arturo no tenía lugar para la ambigüedad moral de la naturaleza. Todo era blanco o negro, Dios o demonio. Y cualquier cosa que no se arrodillara ante su cruz era, por definición, un demonio. La guerra de Morgana pasó de ser una misión de infiltración a una de supervivencia desesperada. Ella comenzó a usar su poder, no como lo había hecho en Avalon para curar o mantener el equilibrio, sino como un arma. Pero no atacó directamente, al menos no al principio. Era demasiado inteligente para eso. Su terror era sutil, como el crecimiento de la podredumbre en la madera. Comenzó con ilusiones. Un caballero leal a Arturo de repente vería una sombra con cuernos en la esquina de su habitación noche tras noche, hasta que el miedo lo volvía loco, susurrando sobre demonios en el castillo. Pequeñas cosas para desestabilizar la confianza que era el cimiento de Camelot. Susurros en los pasillos. Los cortesanos empezaron a oír cosas en mitad de la noche. Un sonido como el viento, pero en habitaciones sin ventanas. Un siseo que sonaba notablemente como sus propios nombres o como acusaciones. Traidor. Él te miente. Ella te envenena. Morgana usaba la acústica del castillo, las corrientes de aire, para plantar las semillas de la discordia. Observaba con fría satisfacción cómo amistades de años se rompían por una mirada sospechosa, cómo la paranoia se convertía en la nueva moneda de la corte. Luego los ataques se volvieron más físicos pero aún indirectos. La comida en las despensas reales comenzó a agriarse inexplicablemente. Las cosechas en los campos que abastecían a Camelot se marchitaban en la víspera de la cosecha, mientras que los campos de los aldeanos que aún dejaban ofrendas en los viejos círculos de piedra prosperaban. Quería que supieran que el nuevo Dios era impotente para protegerlos de la ira del viejo mundo. Era una guerra de recursos, diseñada para debilitar a Arturo desde adentro, para hacer que su pueblo cuestionara la sabiduría de su rey. La reina Ginebra, el corazón de la corte de Arturo, se convirtió en un objetivo particular.
no por celos románticos, como insistirían las leyendas posteriores. Para Morgana, Ginebra era un símbolo. Era la madre de la nueva era, la vasija que traería al próximo rey cristiano. Morgana usó su conocimiento de las hierbas y la magia de la sangre para asegurar la infertilidad de la reina. No era un acto de despecho, era un ataque estratégico. Un reino sin heredero es un reino débil, un reino condenado a morir con su rey. El vientre estéril de Ginebra se convirtió en el primer gran fracaso visible de la promesa de Arturo. Merlín sintió su mano en todo esto. El viejo mago no era tonto. Mientras Arturo luchaba contra enemigos visibles, sajones y señores de la guerra rebeldes, Merlín sabía que la verdadera batalla se libraba en las sombras, contra un oponente que entendía la magia de una manera que él había olvidado, o quizás abandonado. Puso barreras alrededor del castillo, amuletos de protección, pero eran como tratar de detener la niebla con una cerca de madera. El poder de Morgana era elemental, se filtraba por las grietas. La escalada era inevitable. Los ataques sutiles no estaban funcionando lo suficientemente rápido. El reino de Arturo, a pesar de las plagas y la paranoia, seguía creciendo. Su fe se fortalecía por la adversidad. Morgana se dio cuenta de que necesitaba una amenaza más profunda, algo que no solo asustara a Camelot, sino que la rompiera. Necesitaba un arma que pudiera destruir el reino desde adentro, un traidor con la sangre del propio rey, y supo exactamente cómo crear uno. Aquí es donde la historia se vuelve más oscura, donde el relato de Morgana pasa de ser una insurgente política a una figura de terror cósmico. El acto más sombrío de todos, la concepción de Mordred. Las leyendas posteriores, escritas por monjes escandalizados, lo pintarían como un acto de seducción incestuosa y engaño, Morgana disfrazada de Ginebra para engañar a su hermano. La verdad que vamos a explorar es mucho más fría, más deliberada y mucho más aterradora. No fue un acto de lujuria o engaño en el sentido humano. Fue un ritual de sangre, voluntad y magia antigua, realizado en el apogeo del poder pagano, probablemente durante la noche de Beltane o Samhain, cuando el velo entre los mundos era más delgado. Morgana no quería seducir a Arturo, quería su sangre, su linaje, la esencia de la profecía del rey único. Necesitaba combinar la sangre de la vieja fe, la suya, la de Avalon, con la sangre del nuevo orden, la de Arturo, el peón de Merlín. Quería su poder, su esencia, su conexión con la profecía, y lo quería para sus propios fines oscuros. La escena no habría sido en un dormitorio de seda, sino en un círculo de piedras bajo una luna enferma, el aire cargado con el olor de hierbas quemadas y ozono. Morgana no se habría disfrazado de Ginebra. Es mucho más probable que atrajera a Arturo allí bajo algún pretexto, una falsa amenaza a su reino, una llamada de auxilio de un supuesto aliado, o más escalofriante aún, que usara su poder para dominar su voluntad por completo, atrayéndolo a sus brazos en un trance inducido por las drogas, la niebla y los cánticos hipnóticos. Él no habría estado haciendo el amor con su hermana, habría sido una víctima en un altar de sacrificios. El propósito era claro y aterrador. No estaba tratando de tener un hijo por amor, ni siquiera por poder en el sentido tradicional. Estaba creando un heredero para el viejo camino, una vasija nacida de la unión forzada de las dos magias opuestas que luchaban por Bretaña. Mordred no fue concebido para ser un príncipe. Fue concebido para ser un arma viviente, una plaga biológica y mágica nacida de la realeza, un cáncer con un derecho legítimo al trono. Un niño que llevaría la magia salvaje de Avalon en sus venas, pero que crecería en el corazón de Camelot. Este acto fue su declaración final de guerra. Fue un movimiento que cruzó todos los límites de la moralidad, tanto la antigua como la nueva. Ya no estaba simplemente defendiendo su mundo, estaba creando activamente la destrucción del de ellos. Puso su propia humanidad y la de Arturo en el altar de su fe. Mordred fue su obra maestra de terror. Un niño nacido del odio ritualizado, destinado desde antes de su primer aliento a ser el asesino de su propio padre y la ruina del reino. Él sería su venganza definitiva. Las consecuencias de este acto definirían el resto de la leyenda. La creación de Mordred fue el verdadero comienzo del fin de Camelot. Morgana había plantado su semilla de destrucción no en los pasillos, sino en el propio linaje de su enemigo. El niño crecería como un recordatorio constante de la vulnerabilidad de Arturo y como el agente durmiente de Morgana. Ella no necesitaría susurrar en los pasillos si tenía a su propio campeón creciendo junto al trono, listo para reclamar su herencia de sangre. Este desarrollo del horror muestra a una Morgana evolucionando. Pasa de ser una protectora reaccionaria a una estratega ofensiva y despiadada. Su conexión con la humanidad, ya tenue por su crianza en Avalon, se rompe casi por completo. Se convierte en la encarnación de la voluntad de la isla, implacable, amoral
y dispuesta a sacrificar cualquier cosa, incluso su propia sangre y la de su hermano, para asegurar la supervivencia de la magia antigua. El terror ya no es solo una niebla que asusta, es una plaga biológica y mágica que ha sido desatada a propósito. La existencia de Mordred se convirtió en un secreto a voces, un veneno que circulaba en susurros por la corte. Pero el terror de Morgana no se limitó a esta única arma. La fase 3 de su guerra fue una campaña de desgaste psicológico y físico contra los pilares de Camelot. Sus caballeros, los hombres de la mesa redonda, los campeones del nuevo orden, se convirtieron en sus objetivos predilectos. Quería demostrarle al pueblo que sus protectores blindados eran inútiles contra un miedo que no podían atravesar con una lanza. Los caballeros que partían en misiones por los territorios que rodeaban Avalon comenzaron a no regresar. O peor aún, regresaban cambiados. Un grupo de 3 caballeros fue enviado a investigar la desaparición de ganado cerca del bosque neblinoso. Solo uno regresó, galopando hacia Camelot en estado de pánico, con los ojos desorbitados. Juraba que el bosque no tenía fin, que los árboles se movían y reorganizaban atrapándolos en un laberinto verde y gris. Juraba que sus compañeros no habían sido asesinados, sino reclamados, arrastrados bajo la tierra por raíces que se movían como serpientes. En otra ocasión, los caballos de una patrulla entera regresaron a las puertas de Camelot al amanecer, solos, temblando y cubiertos de espuma. Pero lo más escalofriante era que a cada caballo le habían arrancado los ojos, dejando cuencas vacías y sangrantes. No había rastro de los jinetes. Fue un acto de violencia tan específico y ritualista que envió una oleada de verdadero pavor a través del castillo. Esto no era obra de sajones, era obra de algo que odiaba el símbolo mismo de la caballería y todo lo que representaba. El miedo se volvió palpable en la ciudad. El aire en Camelot, antes lleno de canciones y el sonido del acero de entrenamiento, se volvió pesado, opresivo. La gente empezó a evitar las sombras, a no salir después del anochecer. Las campanas de la catedral, que antes sonaban triunfantes, ahora sonaban como un toque de difuntos, un intento desesperado de ahuyentar una oscuridad que se reía de sus campanas de bronce. La edad de oro de Arturo estaba perdiendo rápidamente su brillo, corroyéndose desde los bordes hacia adentro. La ineficacia de las autoridades era manifiesta. Arturo, un hombre de acción, se sentía frustrado e impotente. Envió soldados, grupos de hombres armados, al bosque. Pero ¿cómo pueden los soldados luchar contra una plaga que ataca los sueños? ¿Cómo puede una espada cortar una niebla que sofoca a un hombre o le hace ver a sus hermanos de armas como monstruos? Sus tropas regresaban desmoralizadas, diezmadas no por la batalla, sino por el terror, contando historias que hacían que los veteranos más duros palidecieran. La fe también demostró ser un escudo inútil. Los sacerdotes realizaban exorcismos en el linde del bosque, rociando agua bendita y cantando en latín. La niebla simplemente absorbía sus oraciones, y a la mañana siguiente sus cruces de madera eran encontradas rotas y cubiertas de un moho viscoso y negro. Morgana estaba demostrando un punto. Su Dios no tenía jurisdicción aquí. Este era el territorio de la vieja fe, y estaba reclamando lo que era suyo. La desesperación comenzó a instalarse en el corazón de Arturo. Fue entonces cuando Merlín tuvo que intervenir. El mago, que había estado tratando de manejar a Morgana diplomáticamente, de contenerla, se dio cuenta de que la contención había fallado. Ella no estaba probando los límites. Estaba en una guerra total. Merlín representa la intervención del héroe justiciero en esta narrativa, pero es un héroe trágico. Es el único en Camelot que realmente entiende la fuente y la magnitud del poder de Morgana. Sabe que esta no es una hechicería demoníaca simple que pueda ser desterrada con una palabra de poder. Merlín reconoció la firma mágica. Esto era el poder antiguo de la propia isla, la magia elemental de la tierra, la sangre y la piedra. Pero era una magia que había sido distorsionada, enfocada a través de la lente del dolor, el odio y la desesperación de Morgana. Era como un río represado que finalmente había roto sus diques, una fuerza de la naturaleza convertida en un arma de destrucción masiva. Merlín, en su pragmatismo, había intentado construir un mundo donde la magia y el hombre pudieran coexistir bajo reglas. Morgana estaba demostrando que la verdadera magia no sigue reglas. La investigación se convirtió entonces en una batalla de inteligencia mágica, un duelo de ajedrez jugado en un tablero que abarcaba toda Bretaña. Merlín colocaba barreras de protección. Morgana las rodeaba usando caminos olvidados que solo ella conocía. Merlín usaba la magia de las estrellas y las matemáticas. Morgana usaba la magia de la sangre y el instinto. Era el pragmatismo lógico de Merlín contra el poder elemental y caótico de Morgana. Y por un tiempo, pareció que el caos estaba ganando, que la lógica era inútil contra la furia pura.
Merlín se vio obligado a tomar medidas desesperadas. Se adentró en los mismos reinos antiguos que había tratado de sellar. Tuvo que usar hechizos que no había pronunciado en siglos, hechizos que drenaban su propia fuerza vital. La lucha contra Morgana lo estaba envejeciendo, lo estaba desgastando desde adentro. Podía proteger el castillo, pero no podía proteger los corazones de los hombres que había dentro. La paranoia y la discordia que Morgana había sembrado ahora estaban dando frutos podridos, como la aventura entre Lancelot y Ginebra. La caída de la lealtad de Lancelot no fue solo un fracaso moral humano. Es muy probable que Morgana tuviera un papel en ello. No necesitaba forzarlos, solo necesitaba empujarlos. Un toque de magia para amplificar la lujuria, un susurro en un sueño para justificar la traición. Sabía que la mesa redonda se mantenía unida por un ideal imposible de pureza. Todo lo que tenía que hacer era mostrarles su propia humanidad imperfecta y se desmoronarían. Lancelot y Ginebra no fueron solo amantes. Fueron sus herramientas involuntarias para destruir la fe de Arturo. La tensión en Camelot aumentó hasta el punto de ruptura. La corte estaba dividida. Los caballeros se miraban con recelo. El rey estaba distraído por su dolor personal y la reina estaba consumida por la culpa. Y Merlín, el gran protector, estaba demasiado ocupado en su guerra mágica en las sombras para mantener unido el reino mundano. Morgana había logrado exactamente lo que quería. Había aislado a sus enemigos. Los había vuelto unos contra otros, todos sin poner un pie en el salón del trono. El cierre de esta fase llega con una revelación aterradora para Merlín. Había estado operando bajo la suposición de que Morgana quería el trono, que quería gobernar, que sus acciones eran en el fondo políticas. Pero mientras reunía las pruebas, mientras observaba la naturaleza de sus ataques, el moho, la niebla, las raíces vivientes, se dio cuenta de su error, y esta revelación lo heló hasta los huesos. Se dio cuenta de que sus motivaciones eran mucho más profundas y aterradoras de lo que jamás había imaginado. Merlín se dio cuenta de que Morgana no solo estaba tratando de derrocar a Arturo, no estaba tratando de tomar Camelot, estaba intentando deshacer Camelot. No quería el trono, quería destruirlo. No quería gobernar a los hombres, quería borrarlos de la isla. Sus ataques no eran políticos, eran ecológicos. Estaba intentando hundir Bretaña de nuevo a una era de caos elemental, una era anterior a los hombres, donde la magia salvaje reinaba suprema y la tierra misma era la única ley. Ella no quería gobernar, quería limpiar. Y Camelot era solo el primer lugar que planeaba purgar. El descubrimiento de Merlín cambió las reglas del juego. Ya no se trataba de salvar el reinado de Arturo. Se trataba de salvar al mundo de los hombres de ser borrado. La confrontación final se estaba gestando, y no sería una simple batalla por una corona, sino una guerra por la naturaleza misma de la realidad en Bretaña. El clímax de esta historia no es una sola pelea, sino una tormenta de fuego de traición, magia y guerra que Morgana había estado preparando meticulosamente. El peón que había creado años antes, Mordred, ahora estaba listo para ser jugado. Mordred, criado en la corte, había crecido con el veneno de Morgana en sus oídos. Ella lo había visitado en sueños, alimentando su resentimiento, avivando su ambición y recordándole constantemente su verdadero propósito. Él era la encarnación de la queja de Avalon, el heredero legítimo tanto de la magia de la tierra como de la sangre real. Cuando Arturo, distraído y roto por la traición de Lancelot y Ginebra, se vio obligado a abandonar el reino para perseguir a su antiguo amigo, Morgana le dio la señal a Mordred. El momento de tomar el trono había llegado. La batalla de Camlann, el legendario enfrentamiento final, es donde culmina todo el terror de Morgana. Las leyendas la pintan como una batalla de hombres, de espadas y lanzas, pero la narrativa que exploramos la ve de otra manera. El video no debe centrarse en el choque del acero, sino en el duelo psíquico y atmosférico que tuvo lugar detrás de él. La batalla física fue solo el eco mundano de una lucha mágica mucho más grande. Morgana estaba allí, no como una combatiente, sino como la directora de la Orquesta de la Destrucción. Imagínala en la colina que domina el campo de batalla, envuelta en la niebla antinatural que había convocado, una niebla que olía a ozono y a tumba. Sus manos no sostenían una espada. Estaban manchadas de tierra y sangre de cuervo, hundidas en el suelo de la colina, como si estuviera conectada al campo de batalla. No estaba observando, estaba dirigiendo. Con cada gesto la niebla se espesaba en un lugar, cegando a los caballeros leales a Arturo, haciéndolos atacar a sus propios aliados en la confusión. Usó su poder para amplificar el odio. Cada soldado en el ejército de Mordred luchaba con una furia sobrenatural, sus ojos brillaban con una luz antinatural. Morgana estaba canalizando el odio de Mordred, su propio odio y el odio primordial de la tierra profanada,
y lo estaba inyectando directamente en los corazones de los hombres. Los gritos en el campo de batalla no eran solo de dolor, sino de locura. Los hombres se desgarraban unos a otros como animales, no como soldados. Mientras tanto, oscurecía la visión de Arturo. El rey, un brillante estratega militar, de repente se encontraba tomando malas decisiones, incapaz de leer la batalla. La niebla que Morgana controlaba no solo era física, era mental. Llenaba su mente de dudas, de imágenes de Ginebra y Lancelot, de ecos de sus fracasos. Lo estaba desmantelando psicológicamente en medio de la batalla más importante de su vida, asegurando que cada profecía sombría que Merlín había temido se cumpliera al pie de la letra. Ella era la parca en el campo, tejiendo el destino de cada hombre allí abajo. El clímax de la batalla fue el enfrentamiento entre Arturo y Mordred. No fue solo un padre contra un hijo, o un rey contra un usurpador. Fue la creación de Merlín contra la creación de Morgana. Fue el nuevo orden contra el viejo camino, reducido a dos hombres tratando de matarse mutuamente. Y Morgana se aseguró de que su creación ganara, al menos en el sentido de que ambos se destruirían mutuamente. Cuando Arturo atravesó a Mordred con su lanza, y Mordred, en su último acto, hirió mortalmente a su padre, fue la victoria perfecta de Morgana. Su arma había funcionado exactamente como estaba diseñada. Con la batalla terminada, el campo quedó en silencio, cubierto por la niebla y los muertos. El brillante sueño de Camelot había muerto en el barro. Los supervivientes, pocos y destrozados, recogieron al moribundo Arturo. Y en su desesperación, sabiendo que ningún curandero humano podía salvarlo, solo tuvieron una última y terrible esperanza. Lo llevaron al único lugar que tenía el poder de desafiar a la muerte, Avalon. Aquí es donde ocurre la verdadera confrontación, el clímax emocional de la historia. El rey moribundo, el símbolo de todo lo que había tratado de construir, fue llevado en una barcaza a través del lago, cruzando la niebla hacia el corazón del territorio de su enemiga. La barcaza se deslizó por el agua inmóvil y Morgana estaba allí, esperándolo en la orilla. No había júbilo en su rostro, ni ira, solo una quietud antigua y fría. Arturo, apenas consciente, la vio, y en sus ojos moribundos finalmente la entendió. No había ira entre ellos, no en ese momento, solo un entendimiento aterrador y profundo. Finalmente la vio, no como su hermana celosa, no como una bruja malvada, sino como lo que realmente era, la alta sacerdotisa implacable, la encarnación de la tierra que él había intentado domar. Vio la inevitabilidad de todo, que él nunca había estado luchando contra ella, sino contra el tiempo mismo, contra un poder tan antiguo que hacía que su reino de una década pareciera un parpadeo. Se esperaba que ella lo curara. Ese era el mito, el rey llevado a Avalon para sanar, para dormir y regresar algún día. Pero esa es la historia que los hombres necesitaban contar. La verdad es mucho más oscura. ¿Por qué lo curaría? ¿Ella que había dedicado su vida a destruirlo? No, ella no lo curó. Ella lo recibió de vuelta a la tierra. Mientras él yacía en la orilla, ella puso sus manos sobre él. Pero no fue un toque sanador, fue un toque de reclamación. Ella lo estaba ofreciendo a la isla. Él era el sacrificio, el rey más grande, el campeón del nuevo Dios, ahora era el sacrificio final de sangre real para el viejo camino. Un pago ofrecido a la tierra para restaurar, aunque fuera por un momento, el poder que él había ayudado a destruir. Su muerte no fue un fracaso para ella, fue su ritual final, su victoria más sombría. Arturo, el rey cristiano, se convirtió en el último sacrificio pagano de Bretaña. La muerte de Arturo no fue el final de la guerra, fue el final de la era. Con él murió el sueño de Camelot. El reino, construido sobre la personalidad de un solo hombre y los ideales de una mesa redonda ahora rota y vacía, se desintegró. Sin un rey, sin un heredero claro, Mordred, el usurpador, también estaba muerto. Y con la confianza rota por la traición y la guerra, Bretaña se fracturó. Los señores de la guerra que Arturo había unido se volvieron unos contra otros. Los sajones, a los que había mantenido a raya, vieron su oportunidad y comenzaron a invadir de nuevo. La Edad de Oro se ahogó en un mar de sangre y anarquía. En cuanto a los otros pilares del reino, su destino fue igualmente sombrío. Lancelot, consumido por la culpa de su traición, que había costado indirectamente el reino, según se dice, se retiró del mundo. Se convirtió en un ermitaño, cambiando su brillante armadura por la tela de saco de un penitente, muriendo en la oscuridad, atormentado por los fantasmas de Arturo y Ginebra. La reina, Ginebra, también buscó refugio en un convento, su belleza y orgullo convertidos en cenizas. Se convirtió en una abadesa, pero su piedad no le trajo paz.
solo el largo y frío arrepentimiento de sus fracasos. Los caballeros supervivientes de la mesa redonda, pocos en número, se dispersaron por la tierra. Se convirtieron en hombres errantes, mercenarios o protectores de pequeños pueblos, aferrándose a un código de honor que ya no tenía cabida en el mundo cínico y brutal que había surgido. Se convirtieron en reliquias vivientes de un sueño fallido. Sus historias un triste recordatorio de lo que se había perdido. La mesa redonda, el gran símbolo de unidad, no era más que un trozo de madera podrida en un castillo en ruinas. ¿Y Merlín? El destino del gran mago es quizás el más misterioso, pero encaja perfectamente en el patrón de la victoria de Morgana. En su duelo mágico final contra ella, al tratar de proteger a Arturo y salvar al reino, se extralimitó. Morgana no necesitaba matarlo, solo necesitaba que él se destruyera a sí mismo. Agotado su poder gastado en una guerra perdida contra una fuerza que no podía controlar, Merlín simplemente desapareció. Algunos dicen que quedó atrapado en una cueva de cristal, otros que fue seducido y encarcelado por una hechicera. Pero quizás la verdad es que su magia, atada al destino de Arturo, simplemente se extinguió con él. Pero ¿qué hay de Morgana? ¿Cuál fue el destino de la vencedora? No hubo juicio humano para ella. ¿Quién podría juzgarla? ¿Qué rey? ¿Qué sacerdote? Ella había sobrevivido a todos. Había visto caer a sus enemigos, uno por uno. Había visto el reino que profanó su hogar reducirse a escombros y a una historia susurrada. Había cumplido la voluntad de Avalon. Ella, la alta sacerdotisa, había ganado su guerra santa. Pero fue una victoria que tuvo un costo terrible y paradójico. Su castigo fue su victoria. Al destruir Camelot, al matar al rey que unía la magia de la tierra con el mundo de los hombres, cortó el último gran vínculo. Y al hacerlo, la magia misma, la fuerza por la que había luchado, comenzó a desvanecerse del mundo. La profecía de Merlín se cumplió, pero de una manera que ni él ni Morgana habían previsto del todo. La era de los hombres había comenzado de verdad, no porque Arturo ganara, sino porque perdió. El mundo se volvió sordo a la magia. Avalon, la fuente de su poder y la razón de su lucha, también pagó el precio. Sin la conexión que Arturo, aunque fuera un enemigo, proporcionaba, la isla comenzó a retroceder de la realidad. La niebla ya no era solo una barrera, se convirtió en un muro infranqueable. La isla se desprendió del mundo de los hombres, como un barco que corta su ancla y se deja llevar por una marea desconocida. Avalon desapareció en las nieblas para siempre, separándose del reino físico para no volver jamás. Y Morgana quedó atrapada en su propia victoria. Se convirtió en la reina de un reino de ecos y sombras. Quedó en su isla, ahora una prisión gloriosa, mientras el mundo exterior que tanto había despreciado, pero por el que tanto había luchado, se volvía gris y mundano. Observó desde su orilla brumosa cómo los hombres olvidaban la magia, cómo sus rituales perdían poder, cómo la tierra se volvía silenciosa. Ganó la guerra, pero perdió el mundo. Su destino es la tragedia definitiva. Se convirtió en un fantasma en su propio hogar, una guardiana de un poder menguante, una alta sacerdotisa sin creyentes. Sobrevivió a todos, pero quedó profundamente sola, una reliquia de una era muerta, rodeada solo por los espíritus y los ecos de lo que había sido. No hubo muerte gloriosa para ella, ni juicio, solo el largo, frío y silencioso crepúsculo de la magia. Aquí es donde su legado comienza a ser reescrito. El mundo que surgió de las cenizas de Camelot fue el mundo del cristianismo. Y esta nueva fe, los vencedores que escribieron la historia, necesitaban un villano. Necesitaban una explicación para la caída del rey más grande. No podía ser la política. No podía ser un simple fracaso humano o la traición de su mejor amigo. Tenía que ser algo más grande, algo sobrenaturalmente malvado. Morgana se convirtió en el chivo expiatorio perfecto. Ella, la pagana, la mujer con poder, la hermana que se atrevió a desafiar al rey ungido. Los monjes y cronistas la tomaron y la transformaron. La despojaron de su título de alta sacerdotisa, de sus motivaciones políticas y religiosas. Borraron su lucha por la supervivencia de su pueblo. Y en su lugar la pintaron como el arquetipo de la hechicera malvada. La convirtieron en una bruja movida por la envidia y la lujuria. Dijeron que odiaba a Ginebra por celos, que quería a Lancelot, que codiciaba el trono de Arturo. La acusaron de incesto, de adorar demonios, de usar magia negra. Cada acto de guerra que había cometido en nombre de su fe fue reescrito como un acto de maldad personal y mezquina. La despojaron de su agencia como líder y la redujeron a una caricatura de mujer despechada. Este fue su legado duradero. La ironía final. La historia no la recordaría como la defensora de la vieja fe, sino como la advertencia contra ella. Se convirtió en un símbolo del poder femenino corrompido, una advertencia contra las mujeres que buscaban conocimiento o poder fuera de las estructuras de la iglesia y los hombres.
Su nombre, Morgana Le Fay, se convirtió en sinónimo de traición y hechicería oscura, una historia de miedo para asustar a los niños y mantener a las mujeres en su lugar. El video argumenta que su verdadero legado no es el mal que se le atribuye, sino el terror trágico de una fe que luchó violentamente contra su propia extinción. Morgana no era un demonio, era una fanática, o quizás era una soldado. Su historia es la de una cultura siendo erradicada y las medidas desesperadas y aterradoras que la última de sus líderes tomó para intentar evitarlo. Ella usó el terror, sí, pero lo hizo en respuesta a lo que percibía como un genocidio cultural y espiritual. Esto nos lleva a los dilemas y la ambigüedad que la premisa quiere que exploremos. ¿Era Morgana una terrorista fanática? ¿Una extremista religiosa que intentaba preservar un pasado moribundo a cualquier precio sin importar cuánta sangre derramara? ¿O era en realidad la verdadera defensora de Bretaña, la única que luchaba contra una invasión cultural y religiosa extranjera que buscaba destruir el alma misma de la tierra, el genius loci de la isla? ¿Y qué hay de Merlín? ¿Fue realmente el héroe sabio? ¿O fue el verdadero villano de la historia? Piénsalo. Él era un ser de la misma magia antigua que Morgana, pero traicionó a su propia especie, traicionó el viejo camino por un rey humano, por un ideal de orden y civilización, que en la práctica significaba la erradicación de su propio mundo. ¿Fue Merlín un pragmático que intentaba salvar lo que podía, o fue un colaboracionista que vendió la magia de Bretaña por un asiento en la mesa del poder? Al final, ¿quién ganó realmente? Arturo creó una leyenda que perduraría por milenios, un ideal de caballería que sigue inspirando. Su edad de oro, aunque breve y fallida, se convirtió en el mito fundacional de una nación. Merlín aseguró que la transición a la era de los hombres fuera, aunque sangrienta, completa. El nuevo orden se impuso. ¿Y Morgana? Ella ganó la batalla, pero perdió la guerra por la historia. Su mundo desapareció. Su fe fue olvidada, sus dioses demonizados. Ella fue borrada de la historia y reemplazada por un monstruo de cuento de hadas. ¿O es esa la prueba final de que su mundo realmente se ha ido? El hecho de que la leyenda brillante de Arturo, el hombre que ella derrotó, sea más recordada y celebrada que su propia y oscura verdad, es quizás su derrota definitiva. La historia no nos ofrece respuestas fáciles. No hay héroes puros ni villanos absolutos en esta niebla. Solo hay figuras trágicas, atrapadas en el giro de una rueda del tiempo, luchando por sus verdades con todas las armas a su disposición. La Morgana que hemos explorado no es la bruja celosa. Es algo mucho más antiguo, mucho más aterrador, y quizás mucho más humano en su desesperación. Ella representa la furia de lo antiguo, el dolor de un mundo que muere. Sus acciones fueron monstruosas, sí. Usó el terror, el asesinato, la manipulación y la guerra biológica mágica. No podemos absolverla de eso. Pero la pregunta que queremos dejarte es, ¿qué harías tú si vieras tu mundo entero, tu fe, tu hogar y todo lo que amas siendo sistemáticamente destruido por invasores que te llaman hereje y demonio? ¿Hasta dónde llegarías para contraatacar? La historia de Morgana es un espejo oscuro, refleja nuestras propias ansiedades sobre el cambio, la pérdida cultural y el fanatismo. Nos obliga a preguntarnos si los monstruos de la historia no son, a menudo, simplemente los héroes del bando perdedor. Aquellos cuyas motivaciones han sido deliberadamente borradas por los vencedores. Es una verdad incómoda y es la razón por la cual su leyenda, incluso en su forma distorsionada, continúa fascinándonos y aterrorizándonos. El destino final de Morgana, atrapada en su avalón menguante, es la imagen más escalofriante de todas. No es una muerte rápida en batalla, ni un juicio ardiente en la hoguera. Es una eternidad de irrelevancia. Una diosa sin creyentes es solo una mujer vieja en una isla vacía. Su poder, atado a la fe de la tierra, se desvaneció a medida que la tierra misma era domesticada, arada, cubierta de iglesias y caminos. Cada árbol talado en el mundo exterior era un susurro menos en su oído, cada río represado, un espíritu menos con el que hablar. Imagina su existencia, caminando por las orillas de un lago que ya no toca el mundo real, viendo los ecos de sus sacerdotisas, pero sin nadie nuevo que se una a ellas. La niebla, que una vez fue su arma y su escudo, ahora es solo su celda. Es una reina de cenizas, como se prometió. Pero las cenizas son frías y no queda nada por quemar. Es el horror existencial de ganar la guerra y darse cuenta de que en el proceso destruiste todo lo que te importaba. Su conexión con Mordred, su creación más oscura, también se corta. Él era su puente hacia el mundo de los hombres, su sangre en el trono. Con su muerte, ese puente se quema. Ella no tiene legado, no tiene heredero. La línea de sangre de Avalon termina con ella. Es la última de su especie, y con su eventual muerte, la vieja fe de Bretaña no solo será derrotada, será extinguida. La ambigüedad de su amor residual por Arturo,
un tema explorado en algunas leyendas, se vuelve aún más trágico en este contexto. ¿Qué pasa si una pequeña parte de ella, la hermana humana, lloró por el hombre que tuvo que sacrificar? ¿Qué pasa si su frialdad en la orilla de Avalon fue una máscara para ocultar su propio corazón roto? Esto no la hace menos aterradora, la hace más compleja, la convierte en una fanática que tuvo que matar lo último que amaba por el bien de su causa. El impacto cultural de esta nueva Morgana es profundo. Si la aceptamos no como una bruja, sino como una sacerdotisa guerrera, toda la leyenda de Arturo cambia. Camelot deja de ser el pináculo de la civilización y se convierte en cambio en una fuerza de ocupación colonial. Los caballeros de la mesa redonda no son héroes, sino los ejecutores de una purga cultural. Es una perspectiva profundamente inquietante para un mito que es fundamental para la identidad occidental. La verdadera víctima de la historia entonces no es Arturo, ni Ginebra, ni siquiera Morgana. La verdadera víctima es la magia misma. La historia de Camelot es la historia de cómo el mundo perdió su misterio, cómo fue cartografiado, medido, explicado y en el proceso silenciado. Morgana fue el último y más violento rugido de ese mundo moribundo antes de que cayera la noche. Su legado en la cultura pop moderna sigue reflejando esta tensión. A menudo la vemos retratada como una protofeminista, una mujer poderosa en un mundo de hombres. Pero nuestra versión, la sacerdotisa del terror, es más honesta con el miedo que representaba. No era una heroína moderna, era una fuerza antigua, y lo antiguo es a menudo aterrador, amoral e indiferente al sufrimiento humano individual. La falta de resolución es clave. No sabemos qué pasó con ella. No sabemos si Avalon volverá algún día. El mito deja la puerta entreabierta. ¿Fracasó ella por completo? ¿O el hecho de que sigamos contando su historia, de que su nombre aún evoque un escalofrío, es la prueba de que su magia, la magia de la historia, aún sobrevive? Quizás esa es su verdadera victoria, que mientras recordemos a Arturo, estamos obligados a recordarla a ella, la sombra que le dio forma. Al final, la historia de Morgana Le Fay es una advertencia. Es una advertencia sobre el fanatismo, sobre el peligro de creer tan absolutamente en tu propia justicia que cualquier atrocidad se vuelve aceptable. Es una advertencia sobre lo que sucede cuando las culturas chocan y una decide que la otra debe ser borrada. Es la historia de un genocidio contada desde el punto de vista del monstruo que fue creado por él. Y así Morgana permanece en su isla, real o metafórica, una figura de poder trágico, de furia justa y de terror inolvidable. La hechicera más temida que cualquier reina, no porque quisiera una corona, sino porque quería quemar la tuya. La verdad de su historia no está en los libros de historia, sino en la niebla, en el escalofrío de tu nuca, en el miedo a la oscuridad que hay más allá de la luz de la hoguera. Así que, la próxima vez que escuches la historia de Arturo y Camelot, la próxima vez que veas la imagen de la bruja malvada, Morgana Le Fay, queremos que recuerdes lo que has sentido hoy. Queremos que recuerdes la niebla, el olor a tierra mojada y el terror de un mundo que lucha por no ser borrado. La historia que te han contado es limpia, es brillante, tiene héroes y villanos claros. Pero la verdad que yace bajo la tierra, rara vez es tan simple. La verdad suele ser oscura, pegajosa y estar llena de sangre. La pregunta que te dejamos es esta: ¿quién escribe realmente la historia? ¿Los que ganan las batallas o los que sobreviven para contarlas? Morgana perdió la guerra por la narrativa. Fue convertida en un monstruo de cuento de hadas, en una advertencia contra el poder femenino y la fe antigua. ¿Pero fue ella el monstruo? ¿O fue simplemente la heroína del bando perdedor? La última defensora de un mundo que estaba siendo aniquilado en nombre del progreso y de un solo Dios. Si crees que la historia la escriben los vencedores y que los monstruos a menudo son solo los héroes del bando perdedor, queremos escucharte. Este canal existe para hacer exactamente esa pregunta, una y otra vez. Creemos que la verdad no se encuentra en la luz brillante de los castillos, sino en las sombras húmedas y olvidadas del bosque. Tu voz es parte de esta exploración. Así que te pedimos que dejes tu comentario abajo. Dinos qué piensas. ¿Era Morgana una terrorista fanática que no merecía más que su trágico destino? ¿O era una defensora desesperada, una alta sacerdotisa que usó las únicas armas que tenía? ¿Fue Merlín el verdadero traidor al vender su propia magia por un lugar en el poder? ¿Y Arturo? ¿Fue un rey noble o el rostro de una invasión cultural que merecía caer? Tus comentarios alimentan esta discusión. Nos muestran qué otras sombras deberíamos investigar. Y si este tipo de historias, las que te hacen cuestionar todo lo que te enseñaron, son las que te atraen, entonces has encontrado tu hogar. Este no es un lugar para cuentos de hadas cómodos. Es un lugar para verdades oscuras.
Si eres lo suficientemente valiente como para mirar fijamente el abismo, entonces suscríbete a este canal. Al suscribirte, te unes a una comunidad que entiende que la historia está llena de fantasmas y que cada fantasma tiene una historia que no ha sido contada o que ha sido silenciada a propósito. No solo te suscribes a videos, te suscribes a una forma diferente de ver el pasado. Te suscribes a la idea de que los monstruos merecen tener su versión de la historia contada. Y si este video te ha provocado un escalofrío, si te ha hecho pensar, si te ha hecho sentir incómodo, y esperamos que lo haya hecho, entonces dale a me gusta. Ese simple clic no es solo para nosotros, es una señal para que otros que buscan la verdad la encuentren. Es una forma de encender una pequeña antorcha en la oscuridad para que otros puedan encontrar el camino hacia esta discusión. Ayúdanos a esparcir esta niebla y, por supuesto, asegúrate de activar esa campana de notificaciones. No querrás perderte nuestro próximo viaje. La campana no es solo un recordatorio, es tu invitación personal para descender a la próxima tumba olvidada, para desenterrar el próximo secreto enterrado. Cada notificación es una advertencia de que estamos a punto de perturbar a los muertos una vez más, y querrás estar aquí cuando lo hagamos. Queremos construir un archivo de las historias que la historia no quiere que sepas, desde hechiceras demonizadas hasta asesinos olvidados, desde cultos antiguos hasta conspiraciones que dieron forma al mundo. Este es nuestro compromiso contigo. A cambio, solo te pedimos tu atención y tu voluntad de cuestionar la narrativa oficial. Gracias por acompañarnos en este viaje a las brumas de Avalon. Gracias por atreverte a mirar más allá del velo. Hay innumerables historias como esta, esperando en la oscuridad, listas para ser contadas. Y las contaremos todas. Quédate con nosotros. Y sobre todo recuerda el consejo final de este canal. Ten cuidado con las historias que te cuentan, especialmente las que tienen héroes demasiado brillantes.